tal? Es un gusto compartir con ustedes este espacio de la televisión de servicio público, en el que promovemos la inclusión de todas las personas y en el que le invitamos a ser parte también de este esfuerzo. Desde la Universidad de Costa Rica les saludamos María Fernanda Jiménez y Yuri Muñoz y le invitamos a acompañarnos la siguiente media hora. En el programa de hoy analizamos el Pacto por una Costa Rica accesible e inclusiva, pacto que doña Ana Elena Chacón y don Luis Guillermo Solís firmaron desde campaña y prometieron a las personas con discapacidad y personas adultas mayores. Al final del gobierno 2014-2018, ¿es Costa Rica un país más accesible e inclusivo? Como parte de su propuesta de gobierno, el expresidente Luis Guillermo Solís y la exvicepresidenta Ana Elena Chacón presentaron en campaña el Pacto por un País Accesible e Inclusivo. A partir de 3 pilares primordiales, el anterior gobierno se comprometió alrededor de 10 ejes: infraestructura, sistema público de salud, soberanía alimentaria, educación, gestión ambiental, seguridad pública civilista, cultura y deporte, finanzas públicas, mujer y discapacidad y derechos humanos. Por medio de este pacto, se busca dejar posicionado el tema de los derechos de las personas con discapacidad en la agenda pública de gobiernos próximos. Hemos dejado los marcos jurídicos establecidos para el mejoramiento de toda la población con discapacidad y por supuesto que siempre falta más, hay que hacer más, hay que traer gente comprometida a la administración pública, que continúe con esta visión de derechos humanos que hemos implementado nosotros, pero me siento absolutamente satisfecha y por supuesto iré a las trincheras en las que he peleado toda mi vida, que es la trinchera como madre de familia de una persona con discapacidad, para continuar vigilante que los procesos se continúen dando. Si hay algo que rescato del gobierno anterior en materia en particular de lo que es la inclusión y la accesibilidad, precisamente es el esfuerzo que se hizo, que en los gobiernos anteriores al de don Luis Guillermo Solís prácticamente se había invisibilizado. Pensaron que ya con las 7.600 había cumplido y luego con la ratificación de la Convención Internacional ya Costa Rica estaba cumpliendo con los derechos de las personas con discapacidad. Sin embargo, no se estaban ejecutando esos derechos. Considero que el balance es positivo, que se cumplió con lo que se prometió, pero los desafíos son muchos y muy grandes los que nos toca en la próxima administración todavía de desarrollar, porque la deuda es histórica y es muy grande y en 4 años no se iba a lograr un desarrollo inclusivo en toda su totalidad. Pero sí que yo creo que hay un balance positivo, que se avanzó en normas y en ofrecer productos y servicios más acordes a la población con discapacidad. Las intenciones son increíbles, ver en que, por ejemplo, que para cada tema tienen unas propuestas muy interesantes. Ahora el reto es ver cómo poder realizar todas estas intenciones y que sean hechas realidad. Como parte de las acciones llevadas a cabo para garantizar el cumplimiento del pacto, el gobierno anterior presentó nuevos reglamentos, normas y decretos sobre discapacidad. En sus últimos días de gestión, la administración Solís Rivera presentó los reglamentos a las leyes 9303 de creación del CONAPDIS y 9379 de promoción de la autonomía personal de las personas con discapacidad. Además, se presentó un decreto ejecutivo al MEP para lograr un sistema inclusivo, equitativo y accesible. Y se redactaron nuevas normas para mejorar la protección y atención de personas con discapacidad en emergencias y desastres. El evento tuvo la participación de la ex vicepresidenta Ana Elena Chacón, el Consejo Nacional de Personas con Discapacidad CONAPDIS y los ministerios de Educación, Trabajo y de Desarrollo Humano e Inclusión Social. Para entender mejor la nueva normativa presentada por el gobierno anterior, aquí en Nexos le explicamos. Con el reglamento a la Ley de Creación del CONAPDIS se establecieron las nuevas disposiciones normativas que deberá ejecutar la institución para garantizar los derechos de las personas con discapacidad. Además, se busca una rectoría mucho mayor posicionada de la entidad, la cual poseerá funciones distintas. Un aspecto novedoso y muy importante en el actual reglamento es la creación de un Consejo Consultivo de Personas con Discapacidad.
De acuerdo a la convención, todas las instituciones, organizaciones y empresa privada están llamados a consultar a las personas con discapacidad, pero eso a veces se hace de una forma un tanto desorganizada y llamando siempre a las mismas personas. Hoy en el reglamento se establece una estructura base que parte de los cantones de nuestro país se van a hacer asambleas regionales y luego una asamblea nacional. Yo creo que ya este país no es un país donde se acallen las voces de las personas que representan la sociedad civil y las organizaciones, por supuesto no gubernamentales, son parte de ella, en donde si no se dan los cambios que se tienen que seguir construyendo, sus voces tienen que ser respetadas, porque creo que cada uno de los cambios que se ha dado es precisamente por la fuerza que han tenido las organizaciones de padres de familia, de madres muy especialmente y de personas con discapacidad que hemos logrado realmente avanzar. En el nuevo reglamento, la Ley 9379 de promoción de la autonomía personal de las personas con discapacidad, se establecen las disposiciones que debe cumplir tanto el sector público como el privado para asegurar el ejercicio efectivo, pleno y en igualdad de condiciones del derecho a la autonomía personal de la población con alguna condición de discapacidad. La promulgación de la Ley de Autonomía para las personas con discapacidad, eso fue un gran paso porque se eliminó la figura de la curatela y de esta manera se le garantizaron los derechos a las personas con discapacidad que antes no lo tenían. El primer paso que vamos a dar es una forma de contratación de los asistentes personales por medio de las organizaciones de personas con discapacidad. Hemos estado trabajando precisamente con dos organizaciones, DICSU y Morfos, en Pérez Celedón, para hacer que ellas sean las organizaciones a las que se les contrate el asistente personal, pero de forma paralela trabajamos con el IMAS, que tiene que certificar la condición de pobreza de esas personas con discapacidad, y el INA, que es la entidad que va a capacitar a los nuevos asistentes personales. Con la presentación del decreto Establecimiento de la Inclusión y la Accesibilidad en el Sistema Educativo Costarricense, se busca garantizar una educación inclusiva, equitativa y de calidad que brinde los sistemas de apoyo necesarios para la población con discapacidad. Este decreto busca avanzar en un tema primordial para lograr la inclusión de las personas con discapacidad: la educación. La educación inclusiva, sin lugar a duda, marcará un antes y un después para las generaciones de personas jóvenes que están ingresando al sistema educativo. Esto es fabuloso. Si ya nunca más van a ser educados en la segregación, y también, por supuesto, que el tema de que tengamos una mayor apertura para la inclusión laboral es fundamental, y en donde tengamos una sociedad que no sea extraño mirar a las personas con discapacidad, ya sea atendiendo un trabajo, atendiendo a la academia o desempeñándose en cualquier lugar. Valoremos la educación como el principio de todo. Si vos no tenés una buena educación, los demás procesos de tu vida se van a ver afectados, porque la educación, la buena educación, la educación de calidad es la base del bienestar en general. Entonces, si la persona con discapacidad no tiene acceso al sistema educativo, eso va a empeorar su situación futura. El fin es lograr un país con educación accesible e inclusiva. Lo que pasa es que tal vez no se está trabajando tanto en cuanto a la capacitación a los docentes. Entonces ese es el problema que está habiendo hasta el día de hoy. Como parte de la administración Solís Rivera, también se presentaron las normas para la inclusión, protección y atención de las personas con discapacidad en las emergencias y los desastres, con el fin de garantizar su seguridad y un trato adecuado e inclusivo en estas situaciones. Estas normas se elaboraron en trabajo conjunto del CONAPDIS, la Comisión Nacional de Emergencias y UNICEF. También se implementó la línea de pobreza por discapacidad, la cual incluye la canasta básica de discapacidad en los métodos de medición de pobreza. Cada semana aprendemos más de la lengua de señas costarricense a través de la sección La Palabra en Lesco. Más adelante en el programa también analizamos los avances en el cumplimiento de los derechos de la comunidad sorda en el gobierno Solís Rivera. J. Estamos de regreso en Nexos.
Tenemos más de 15 años al aire dándole voz a las personas con discapacidad y adultas mayores. Comuníquese con nosotros por teléfono o a través de correo electrónico. Mediante el Pacto por un País Accesible e Inclusivo, publicado por el gobierno pasado en campaña, este se comprometió con todas las poblaciones con alguna discapacidad, entre ellos la comunidad sorda. En esta edición analizamos algunos de los logros alcanzados a favor de esta población y en qué aspectos se puede mejorar para continuar en la ruta de la inclusión. Uno de los principales avances fue la presencia de una persona intérprete lesco en Casa Presidencial. En el gobierno anterior, el trabajo del presidente con la intérprete fue excelente. Durante los 4 años, se brindó información que fue satisfactoria y el mensaje llegó tanto a la comunidad sorda como a la comunidad oyente. También los domingos aparecía la intérprete en los resúmenes que semana a semana mostraban el proceso del trabajo del gobierno. Yo lo observé en el anterior gobierno, en Casa Presidencial, a Estefanía directamente y me parece muy bien, pero hay 2 funciones. La primera es pensar en la comunidad sorda y en la forma en que debe trabajar y planear las cosas en sus diferentes niveles. Creo que es necesario tener diferentes intérpretes que puedan ser flexibles, no una sola persona, sino que se pueda tener intérpretes para la variedad lingüística misma que sucede de las personas y no siempre estar observando a la misma persona. Con respecto a los logros, otro fue la formación en lengua de señas para personas sordas emprendedoras sobre cómo inscribirse y declarar como pequeños contribuyentes. El emprendedurismo es clave para lograr la inclusión de personas con discapacidad. Por ello, el gobierno anterior desarrolló un total de 50 emprendimientos de personas con alguna condición de discapacidad. Deben darse cursos de capacitación a las personas sordas para un mejor futuro laboral en tecnologías, como en el INA y en otros lugares, para que ellos puedan mejorar en el mercado laboral. También es muy importante brindar emprendedurismo a las personas sordas para que desarrollen sus ideas y progresen al interactuar en el trabajo. Este gobierno y los próximos, por las limitantes financieras que tenemos, el fuerte va a ser los encadenamientos, ¿verdad? Cómo enlazar empresa privada con el gobierno y con el tercer sector, que son las ONGs. Cómo hacer esa unión tripartita, ¿verdad? Pese a los avances alcanzados por la administración Solís Rivera en pro de los derechos de la comunidad sorda, aún queda mucho por hacer. La información que se muestra en el pacto del gobierno para su cumplimiento, creo que hay poca información en lesco o interpretada, y para nosotros como personas sordas es muy importante poder reunirnos para poder discutir aspectos de los que allí se mencionan, que son bastante amplios, y para ello necesitamos que estén en lesco o que estén interpretados. El gobierno debe comunicarse con las personas sordas mediante programas de televisión con subtitulación. Además, las personas deben aprender lesco desde las escuelas. También en la salud, en los EVAIS, en la caja, en casos de emergencia se deben detener a personas que sepan lesco, pero profesionales no hay, como doctores o psicólogos, y se necesita que se les enseñe lesco para que puedan ayudar. Farmacéuticos, psicólogos, enfocados en la persona sorda. Trabajo para los sordos hay muy poco. Las calles, los buses y las rampas están mal. Yo quiero más oportunidades para llevar cursos y ayudar a mi familia. Seguimos escuchando más voces en este especial para conocer qué temas tenemos pendientes como sociedad para brindar igualdad de oportunidades para todas las personas. También vemos qué tanto se cumplieron las promesas en la administración Solís Rivera. Ahora vamos a una pausa y pronto estamos de regreso con más.
Qué dicha que nos sigue acompañando a través de la señal de Canal 15 UCR, 13 Costa Rica Televisión y de las cableras locales en las distintas zonas del país. La edición de hoy la dedicamos a analizar el pacto por una Costa Rica accesible e inclusiva, prometido por el gobierno de Luis Guillermo Solís desde la campaña, cuando apenas eran aspirantes al Poder Ejecutivo. Con la presentación del Pacto por un País Accesible e Inclusivo, el gobierno Solís Rivera se comprometió alrededor de 10 ejes, con el fin de avanzar en la inclusión de las personas con discapacidad. Aunque 4 años de gobierno no fueron suficientes para cumplir con el pacto y continúan siendo muchas las deudas del Estado con la población con discapacidad, las instituciones y personas con discapacidad sí reconocen avances en temas como educación y deporte, y en el desarrollo de marcos jurídicos y políticas públicas para la garantía de los derechos. La educación inclusiva, sin lugar a duda, marcará un antes y un después para las generaciones de personas jóvenes que están ingresando al sistema educativo. Esto es fabuloso. Si ya nunca más van a ser educados en la segregación. Y también, por supuesto, que el tema de que tengamos una mayor apertura para la inclusión laboral es fundamental, y en donde tengamos una sociedad que no sea extraño mirar a las personas con discapacidad, ya sea atendiendo un trabajo, atendiendo a la academia o desempeñándose en cualquier lugar. En los gobiernos anteriores al de don Guillermo Solís, prácticamente se había invisibilizado, pensaron que ya con las 7.600 había cumplido, y luego con la ratificación de la Convención Internacional ya Costa Rica estaba cumpliendo con los derechos de las personas con discapacidad. Sin embargo, no se estaban ejecutando sus derechos, quedó como en el papel. Pero sí, este gobierno anterior al menos hizo un esfuerzo, creo yo, y eso es de reconocer, que sí trató de darle una imagen a la población con discapacidad, a los derechos de la población con discapacidad. Falta mucho porque no vemos todavía los resultados, ¿verdad? A pesar de estos esfuerzos y logros reconocidos, las personas con discapacidad consideran que muchos compromisos aún están solo en el papel y que faltan muchas acciones para observar cambios verdaderos. Yo el pacto más bien como un documento orientador, o sea, una ruta hacia dónde ir. En algunos puntos se avanzó positivamente, pero no creo que sea un documento que uno pueda decir tal punto se cumplió completamente, ¿verdad? Ojalá. Lo que hay que lograr es la puesta en práctica, digamos. En el tema de educación creo que se ha trabajado bastante. También considero que el tema transporte es un tema ya reiterativo, pero que aún nosotros que andamos en la calle, los que nos movemos realmente, vemos que hay cositas en las que tenemos que seguir incidiendo. Nosotros dejamos aquí una ruta muy bien marcada, con realmente espacios para hablar cómo debe ser la educación, la inclusión laboral, la accesibilidad universal, y en eso pues me siento sumamente satisfecha, y le diría que aquí queda realmente los pasos a seguir. Infraestructura, educación, sistema público de salud, empleo y demás fueron unos de los principales temas abordados en el pacto. Mientras que en algunos se avanzó hacia su cumplimiento, en otros compromisos aún queda mucho por hacer. En empleo hay una buena iniciativa para llenar los cupos del 4% para personas con discapacidad en puestos estatales. Pero el proceso se ha ralentizado y se ha hecho muy largo y muy tedioso. Creo que a nivel de empleabilidad, por ejemplo, se han dado pasos bastante considerables. Principalmente de parte de la empresa privada, hemos notado mayor compromiso para emplear a personas con discapacidad. Sin embargo, hasta el día de hoy también hemos logrado identificar ciertos desaciertos en cuanto a los procesos de reclutamiento, puestos en específico para personas con discapacidad. No se abren las plazas en general, sino que se abren puestos en específico. También se utilizan fundaciones como filtros para que ellos sean quienes hagan la evaluación de la persona con discapacidad y no necesariamente la empresa. Entonces creo que esto también hace que el fin de inclusión laboral no se cumpla tan efectivamente. Y en los temas de salud,
pienso que también faltó mucho específicamente en el tema de salud sexual y reproductiva, específicamente en el tema de las mujeres, porque de ahí se ve como la sexualidad de las personas con discapacidad todavía se ve como un tema tabú, y entonces incluso todavía falta todavía en los equipos, no hay mamógrafos accesibles en las clínicas. También la actitud de los médicos todavía están con el chip de asistencialismo y no de derechos humanos. Digamos que, por ejemplo, estos esfuerzos que se han hecho por digitalizar todos los sistemas de atención, al menos en lo que es la caja, lo que es los hospitales, los decretos que salieron el año pasado, el de la identificación, la certificación de discapacidad, que es como una cédula que te dice a vos el grado de discapacidad y entonces eso te permite acceder a servicios personalizados para tus necesidades como persona con discapacidad. El Pacto por un País Accesible e Inclusivo marcó la ruta y abrió camino para el trabajo que debe realizar Costa Rica para garantizar los derechos de la población con discapacidad. Pero su recorrido apenas inicia y debe continuar en la administración Alvarado Quesada. Ahora continuamos conociendo si Costa Rica es un país accesible e inclusivo. ¿Cuáles son los consejos para la nueva administración Alvarado Quesada para seguir por la ruta de la inclusión? La discriminación y exclusión que enfrenta la población con discapacidad en nuestra sociedad responde a una deuda histórica que difícilmente podría ser solventada en una sola administración. Así, los ejes que guían el Pacto País deben continuar siendo abordados en este y los próximos gobiernos. En estos próximos 4 años, la administración Alvarado Quesada debe impulsar el crecimiento económico y generar más y mejores empleos, luchar contra la corrupción y fortalecer un Estado eficiente y transparente, y reducir la desigualdad y eliminar la pobreza extrema. La tarea es grande y debe cumplirla poniendo a la población con discapacidad en el centro de la lucha, así como lo deja claro uno de los lemas de esta población: nada de nosotros sin nosotros. Hoy en el reglamento se establece una estructura base que parte de los cantones de nuestro país se van a hacer asambleas regionales y luego una asamblea nacional. Cada vez que haya que consultar sobre algún tema a las personas con discapacidad, las instituciones, las organizaciones o la empresa privada debe recurrir a este comité consultivo que va a ser apoyado desde el CONAPDIS para darle la facilidad a las personas con discapacidad a participar. Dar una fiscalización, darle mayor participación a las ONGs, algunas, porque hay muchísimas ONGs de personas con discapacidad. Sin embargo, sabemos que hay algunas que son líderes, han hecho grandes esfuerzos. El caso de Morfo en Pérez Celedón, el caso de Fundameco, el caso de ACIDAUN, que son líderes de ONGs de la población con discapacidad. Y yo creo que ellos deberían de estar allí fiscalizando también. Cada uno de los cambios que se ha dado es precisamente por la fuerza que han tenido las organizaciones de padres de familia, de madres muy especialmente, y de personas con discapacidad que hemos logrado realmente avanzar. A ellos siempre mi eterno agradecimiento por no permitir ir un paso atrás. Además de la consulta a la población con discapacidad, otra recomendación para el gobierno Alvarado Quesada es abordar las razones estructurales que llevan a la discriminación y la exclusión, entre ellas la actitud de las personas frente a la discapacidad y su desconocimiento sobre el tema. Algo que nosotros queremos posicionar en este nuevo año, que es precisamente el cambio de actitud. Creemos que todo pasa por un cambio de actitud en la sociedad costarricense y creemos que ese cambio cultural que tiene que dar la población costarricense hacia la inclusión es algo que lo vemos como accesorio, porque no se puede ver tangible, pero que es un elemento fundamental en el desarrollo inclusivo de las personas con discapacidad. Como Estado, garantizar los derechos de toda la población es una obligación de Costa Rica, y su compromiso hacia este objetivo se ve reforzado a través del Pacto País. Sin embargo, llegar a alcanzar realmente los objetivos del pacto y asegurarnos de que Costa Rica respete los derechos humanos de todas las personas también es una responsabilidad de todos y todas. Informarnos más sobre la discapacidad, trabajar desde nuestras comunidades, apoyar las luchas de la población y fiscalizar la gestión del gobierno son algunas de las acciones que podemos tomar para realmente alcanzar un país accesible e inclusivo.
El reto continúa para que las personas con discapacidad y adultas mayores tengan acceso a todos sus derechos. Nuestro rol es el de fiscalizar la labor de las instituciones públicas y aportar desde nuestras comunidades y en todos los espacios en los que participemos. La inclusión la construimos entre todas las personas. La próxima semana nos encontramos en una nueva edición de Nexos. Síganos en redes sociales como Nexos Canal 15 y sigamos en contacto. Hasta luego.